Primero que nada, esta es una reunión muy importante, es una reunión de amigos, de amigas y de colegas de muchos años. Así es que quiero decirles que me complace enormemente compartir junto a ustedes esta jornada en la que estamos lanzando y presentando la edición especial de la revista CEPAL, la número 132, pero es un número especial, ¿verdad? Que está dedicada a la pandemia por COVID-19 y sobre todo también a mirar la crisis socioeconómica que se ha generado en el mundo, en América Latina y el Caribe, y analizar aspectos específicos de esta pandemia. Y en esta ocasión, Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto, y yo, que Mario además será nuestro moderador de esta estimulante discusión, este, somos en realidad, y quiero agradecerle a Miguel Torres muy especialmente y a Osvaldo Zunkel, porque nos invitaron como editores especiales de este número de la revista, lo cual nos complace muchísimo, y también contribuimos con un artículo en dicha revista que ya me pasaré a describir. Pero también contamos con muy destacados autores y que hoy algunos de los autores son panelistas el día de hoy de varios, y ustedes fueron los autores de varios de los artículos que compila este número especial. Y quiero referirme a cada uno, si me permiten. Primero, José Antonio Campo, ¿verdad? Nuestro querido José Antonio, que fue secretario ejecutivo de la CEPAL, fue, digamos, subsecretario general del Departamento de Asuntos Políticos y Sociales de las Naciones Unidas, hoy profesor de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, y siempre, creo yo, un gran pensador que no pierde un segundo. Yo sé que se levanta a las 4 de la mañana, eso sí sé, a escribir, eso me impresiona mucho, pero ahí tenemos a José Antonio con una gran contribución en este número. Quiero saludar también a Benedict Bull, profesora en el Centro para el Desarrollo del Medio Ambiente de la Universidad de Oslo, en Noruega. Muchas gracias, Benedict, en verdad. Recuerdo tanto nuestros momentos en la Universidad de Oslo y todo lo que tú has trabajado en materia de desigualdad. Me complace mucho saludar a Francisco Robles Rivera, investigador en el Instituto de Investigación Social y profesor en la Escuela de Comunicación de la muy querida Universidad de Costa Rica. Qué bueno tenerte con nosotros, querido Francisco. Me da mucho gusto saludar a mi querido Leonardo Lomelí Vanegas, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, secretario general de la universidad y gran amigo, además, mi alma mater, mi universidad, así es que qué bueno tenerte con nosotros. Qué gusto tener a María Sabona, profesora de Economía de la Innovación en la Unidad de Investigación de Políticas Científicas de la Universidad de Sussex. Qué gusto, María. Además, eres profesora de Economía Aplicada del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de Luis en Roma. Desde luego a nuestro querido Juan Carlos Moreno Brid, extrañadísimo, profesor titular de la Facultad de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, que también nos acompaña el día de hoy con un gran análisis sobre Centroamérica y sus repercusiones. Y junto con Rodrigo Alfonso Morales, investigador postdoctoral de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que no me he olvidado de nadie, ¿verdad, Miguel? Incluso creo que agregué uno, pero bueno, y quiero decirles que para Mario y para mí ha sido un agrado ser editores invitados y haciendo un artículo en el cual hemos abordado los factores estructurales que explican esta crisis pandémica y por qué la crisis ha tenido mayor incidencia sanitaria y socioeconómica en América Latina y el Caribe, porque nuestra región es la más afectada del mundo en desarrollo. Claro, la India ahora, ¿verdad? Con esta nueva cepa nos rebasa, pero la verdad que hasta hace algunos meses la región con 8,4% de la población estaba presentando más o alrededor del 30% de la mortalidad mundial. Y la verdad es que nosotros analizamos en este artículo que esto no es casual que América Latina y el Caribe tengan esta tremenda afectación por la pandemia. En realidad,
la verdad es que América Latina presenta condiciones preexistentes de gran calado, brechas estructurales que no han sido abordadas a lo largo de su historia y por lo tanto eso es lo que nosotros argumentamos, ¿verdad? En este artículo, ¿cuáles son esos factores estructurales del estilo de desarrollo anterior a la pandemia que han sido tan insostenibles desde el punto de vista social, la desigualdad, la economía, la persistencia de asimetrías productivas, tecnológicas, en fin, y también las asimetrías, sobre todo internas y también respecto a los países avanzados, y por supuesto esta nueva dimensión que se nos presenta, que es la dimensión ambiental, que no la podemos olvidar porque en realidad esta pandemia también forma parte de esta, yo diría, del mal manejo que hemos hecho de los recursos naturales, de la biosfera, de la biodiversidad. Así es de que lo que hacemos, y lo veníamos haciendo ya desde el periodo de sesiones de la CEPAL, analizamos estos tres factores en forma integrada, la restricción externa, ¿verdad? Ahí consolidamos un poco una de las grandes brechas de la región. La segunda es la desigualdad que caracteriza América Latina y el Caribe, y el deterioro ambiental que lo reflejamos en función de su distancia respecto a la descarbonización de la economía. Y con este abordaje planteamos un modelo analítico de las tres brechas, que lo hicimos desde el periodo de sesiones, la económica, la social y la ambiental, y describimos cómo el patrón actual de crecimiento y las perspectivas de avance solo se podrán hacer si logramos integrar estas tres condiciones en una tasa de crecimiento de 4%, eso es lo que planteamos, pero tiene que haber precondiciones claras. Primero, una redistribución del ingreso del 1% más rico al 1% más pobre, ¿verdad? Por cada año, y eso ya comienza a plantearse como un debate necesario. Segundo, necesitamos avance tecnológico para poder justamente descarbonizar nuestras economías. Y tercero, muy importante, fortalecer las capacidades productivas de nuestra región. Insistimos, las políticas industriales, el cambio estructural progresivo, que nos dé capacidades endógenas para producir y para no depender tanto del externo. Yo nada más les doy un dato. Nuestra región que se ha endeudado brutalmente en esta pandemia, ¿verdad? Que hoy estamos por encima del 57% de deuda pública del gobierno central, tiene que dedicar 59% de lo que recibe de sus exportaciones para el pago del servicio de la deuda. Eso no puede ser. Es decir, la deuda, la capacidad exportadora de nuestra región tan limitada, las restricciones, todo esto nos pone una cantidad de problemas que tenemos que pensar y cómo avanzar hacia un patrón virtuoso. Y ahí, la verdad que la CEPAL está proponiendo algunos sectores, ¿verdad? Sí, ya sé que picking the winners no es lo mejor, pero nosotros sí creemos que hay sectores que pueden ayudar más a esta transición, la transición energética, la bioeconomía, la economía circular, la inclusión digital. En fin, hemos identificado sectores y hemos planteado cuánto se puede avanzar en creación de empleo, en disminución de la huella ambiental y también en si logramos, por ejemplo, en la industria manufacturera, que la analizamos ahora a fondo con respecto a las vacunas en la CEPAL, estamos viendo que nuestra región sí podría producir vacunas si tenemos claridad regional y si tenemos realmente una capacidad. Sí tenemos la capacidad, pero tenemos que, digamos, tenemos capacidades en nuestra región, la UNAM, Brasil, Argentina, en fin, hay capacidades para producir y por eso tenemos que ir hacia allá. Bueno, entonces, por eso pensamos en esta edición especial de la revista, en el contexto de esta crisis sanitaria, y dijimos, bueno, además de lo que está planteando la CEPAL, ¿por qué no invitamos a colegas que nos ofrezcan las distintas visiones, ¿verdad? Porque no cabe duda que el COVID ha desencadenado la más aguda crisis económica y política del capitalismo global. Y por eso nos pareció tan importante desde la Gran Depresión de 1930. Y por eso nos pareció tan importante tener esta discusión con ustedes para ver qué pasa, porque en verdad en la literatura estructuralista y neoestructuralista que la CEPAL yo diría, estudiado, abordado, escrito, se analiza justamente por qué el estilo de desarrollo es tan disfuncional
en nuestra región y en el mundo, por cierto. Entonces, y la pandemia pues desnudó estas brechas como la desigualdad, la informalidad, la productividad tan baja, la restricción externa, la fiscalidad, en fin. Así es de que creo que estamos ante un muy buen pie para tenerlos a todos ustedes y analizar. La región se contrajo 7,1% en 2020. Va a crecer este año, 4,1% estimamos nosotros, pero no va a alcanzar para recuperar el nivel de actividad pre-pandemia. Y además hay tantas incertidumbres. Miren, el acceso desigual de las vacunas, los procesos de vacunación y la efectividad de las mismas, que tampoco se garantiza, pues nos abre grandes incertidumbres hacia el futuro. Y la verdad que la recuperación puede ser asimétrica, divergente y va a generar más brechas entre el centro y la periferia, creemos nosotros. Así es de que solamente quería decirles, bueno, como telón de fondo, por supuesto, nosotros creemos que esta revista aborda precisamente estas grandes interrogantes de cómo este fenómeno global va a, yo diría, va a afectar el corto, que ya lo está afectando muy fuertemente en el empleo, en el crecimiento, en la pérdida de empleo ha sido sin precedentes en la región. Tenemos 44 millones de desocupados en América Latina y el Caribe, y eso porque no todos están buscando empleo, que si no sería mucho mayor. O sea, la tasa de participación ha bajado. Y las más afectadas son las mujeres, con una década de retroceso. Y eso también se aborda en alguno de los artículos que presentamos el día de hoy. Así es de que por eso pensamos que con las mejores mentes de nuestra región, consideramos que ustedes son ese conjunto de, yo diría, de pensadores, de investigadores que están ayudando a pensar cuáles son las distintas respuestas que puede haber para realmente afrontar no solamente el fenómeno sanitario de corto plazo, sino qué va a pasar con el devenir de la economía en el contexto de la pospandemia. ¿Qué va a pasar con las formas de organización de la producción a escala mundial, con las finanzas? ¿Y qué va a pasar? ¿Va a ser todo esto factores disruptivos? ¿Hacia dónde vamos? Y creo que esa es parte de lo que queríamos reflexionar el día de hoy con ustedes. Por supuesto que la CEPAL ha tratado de contribuir a través de su historia, ¿verdad?, en todos los planos, pero sobre todo porque hemos puesto sobre la mesa, sin duda, planteamientos concretos, sobre todo abordando la igualdad desde hace más de una década, como yo diría, como el centro de la búsqueda para poder resolver algunos de los temas. Y la igualdad como prerequisito del desarrollo, no solamente como el resultado del mismo. Yo creo que ahí hay un cambio de paradigma en el pensamiento que ha propuesto la CEPAL. Nosotros hemos propuesto desde la hora de la igualdad en 2010, cambio estructural para la igualdad, porque se requiere ese cambio de fondo desde la ineficiencia de la desigualdad y el último que hemos hecho sobre construir un nuevo futuro para una recuperación transformadora, qué requisitos se requieren, y ahí es donde analizamos este modelo de las tres brechas. Así es que con este telón de fondo, ante la pandemia, este número especial es para nosotros un hito muy importante para la CEPAL, porque nos va a ayudar muchísimo a definir qué tenemos que hacer en la CEPAL para seguir apoyando a la región y analizar las distintas aristas de la emergencia, pero también para una reactivación que cimente hacia un nuevo modelo de desarrollo, que ese es el problema, que tenemos un modelo de desarrollo que es extractivista, desigualador, basado en la cultura del privilegio. Así es que con este número ofrecemos a los lectores 14 artículos con una diversidad de enfoques, datos, implicaciones de política que posibilitan ampliar la comprensión de este fenómeno sanitario desde una perspectiva histórica, global, subregional y con un análisis para ver cómo lo abordamos, con políticas fiscales, con políticas sociales, con políticas económicas. Así es que muchas gracias por estar aquí, queridas y queridos, para contarnos los contenidos, las tesis de sus contribuciones. Estoy expectante, entusiasmada y feliz de poder escucharlos y aprender como siempre. Ustedes son nuestros maestros, por lo menos en mi caso, todos ustedes han sido mis maestros
para poder estar en esta institución tan maravillosa. Muchas gracias y te paso la palabra, querido Chimoli, y para que nos hagas favor de conducir este debate. Bueno, gracias Alicia, un gusto, como bien lo dijiste tú, tenerlos a todos ustedes con nosotros, la verdad que un placer. Bien lo dijo Alicia, tenemos un número con muchos autores de prestigio, todos de prestigio, abordando todos los temas que nos parecían importantes, desde la perspectiva histórica, desde la distribución, desde la macroeconomía, desde el impacto digital, desde los países más pequeños, desde el tema de la pobreza, desde el tema de género, o sea, se abordan todos los temas y dimos que es un número interesante porque es un número bastante political incorrect. Y en estos tiempos hacer números de ese tipo a nosotros como CEPAL nos da mucho gusto y es lo que, digamos, a mi jefa, a mí y a todo el equipo de la CEPAL nos da el gusto de hacer. Así que tenerlos es súper importante y es un placer. Yo, sin más, hoy tenemos a José Antonio, a Benedicta, a Leonardo, a María Sabona, a Juan Carlos, y aquí tenemos una perspectiva histórica en el paper de José Antonio, de Benedicta, el impacto sobre la igualdad, desigualdad, pobrezas, elite. Leonardo, un tema que se puso de moda, que antes nadie lo tocaba ni lo miraba, que era el tema sanidad y economía. María Sabona, el tema digital, todos hablan de lo digital, pero es tan complejo y tiene resultados tan inciertos que es difícil tener una perspectiva clara y el paper en eso va. Juan Carlos, el tema macro y las economías de Centroamérica, importante. Fijémonos lo que está pasando hoy con Centroamérica, la presión migratoria, la CEPAL preocupándose por dar soluciones a este tema y creo que el artículo va bien en el centro. Así que yo sin más, si les parece a ustedes, nos tomamos entre 8 y 10 minutos que estemos para así la jefa pueda hacer un cierre. Y sin más le daría la palabra a José Antonio, que tiene en su paper un análisis, una perspectiva histórica, recorre lo estructural, y creo que después que escribió el paper capaz que nos va a lanzar con algo picante. José Antonio, por favor, la palabra es tuya y gracias por estar con nosotros y la verdad que gracias por el paper. Sí. Adelante, José Antonio. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a ser parte de este número. Y muchas gracias pues por invitarme también a participar el día de hoy. Afortunadamente otra reunión que tenía se corrió, pero por eso mismo voy a tener que dejarlos como unos 10 minutos antes del final para asistir al otro evento. En el caso, aquí digamos, les hago digamos, una presentación que en cierto sentido resume algunos de los elementos, un poco más el análisis de aquí digamos, me escapo, digamos, de algunos análisis históricos para concentrarme más en la comparación de la crisis del COVID con las otras anteriores. Digamos, el análisis que hago se basa en esas comparaciones. Digamos, se compara con dos crisis de larga duración de América Latina, que son la Gran Depresión de los años 30 y la crisis de la deuda de los 80. Dos crisis más cortas, la crisis asiática de fines del siglo XX, y la crisis del Atlántico Norte del 2007-2009. Con otros autores hemos venido a llamar la crisis del Atlántico Norte en vez de crisis financiera internacional, porque, digamos, no fue internacional estrictamente hablando, fue del Atlántico Norte, Estados Unidos, Europa Occidental. Y a ellas debemos agregar, como veremos, los 5 años anteriores a la crisis del COVID-19, que yo en un artículo que escribí a comienzo del año, antes de que supiéramos este desastre del COVID, le llamé la media década perdida, porque ya llevamos 5 años de muy lento crecimiento, en realidad es 0 crecimiento prácticamente. Y que en este contexto la crisis del COVID-19 es la más fuerte de la historia. Dice, también hubo otra crisis a comienzos de la Primera Guerra Mundial, pero fue muy concentrada en el cono sur, entonces no la incluí en mi análisis. Aquí, digamos, es la serie histórica desde comienzos del siglo XX, con los datos del libro que escribimos con Bertola, Juan Luis Bertola, y con los datos de la CEPAL. Y ustedes ven aquí, pues, la crisis digamos, del cono sur, digamos, pero esta es la Gran Depresión, la crisis de la deuda, la crisis asiática, la crisis del Atlántico Norte, y como ustedes observan, la crisis actual, que es la peor de la historia en términos digamos, de caída del Producto Interno Bruto latinoamericano. Ahora, el análisis comparativo que hago en el ensayo, que como digo, voy a presentar solamente muy brevemente,
Digamos, lo que dice, básicamente lo que argumenta es que los choques internacionales han sido fuertes, pero no peores que en las crisis previas. O sea, la cooperación internacional sí ha sido muy débil, en particular si se compara con la crisis del Atlántico Norte, pero el financiamiento privado, el comercio y las remesas se han comportado relativamente bien. Por lo tanto, el pobre desempeño de América Latina, a mi juicio, que es sorprendente en sí mismo, y viene después de uno de los peores quinquenios de la historia, es, a mi juicio, la causa fundamental de por qué el desempeño de América Latina ha sido tan débil. Aquí, digamos, simplemente unos datos, son los créditos del Fondo Monetario Internacional durante el año pasado, desde marzo. Como ustedes observan, digamos, 20 países latinoamericanos se beneficiaron de los créditos de emergencia, básicamente, pero muy poca plata, 12.000 millones de dólares. Y hubo, sí, lo importante, que fueron las líneas de crédito flexible para Chile, Perú y Colombia, fuera de la de México, que había sido aprobada a fines del 2019. Esos son 52.000 millones de dólares, o sea, es la mitad del financiamiento, pero esos recursos no se desembolsan. Necesariamente el único país que los ha desembolsado parcialmente es Colombia. Y en términos de, digamos, de la banca multilateral de desarrollo, digamos, lo que fue poco afortunado fue que el BID y la CAF, que son los dos principales fuentes de financiamiento de América Latina, prácticamente no pudieron aumentar su financiamiento. El Banco Mundial sí lo hizo, digamos, el Banco Mundial ya era la tercera fuente de financiamiento de América Latina, y parcialmente el Banco Centroamericano de Integración Económica. Pero el aumento de crédito fue relativamente modesto a nivel multilateral, básicamente por el Banco Mundial, y muy inferior a lo que habíamos observado en la crisis del 2009, de 2008-2009. En comercio es interesante, digamos, ustedes observan aquí la caída del comercio que hubo al comienzo de la crisis, que fue muy fuerte, de hecho, más o menos similar a la que hubo en el 2009, pero la recuperación fue muy rápida. De tal manera que ya para fines del año, de hecho, estábamos superando los niveles de comercio previos a la crisis. Y esto no tengo aquí los datos para América Latina, pero eso es lo que reflejan también los datos de América Latina. En términos de productos básicos, digamos, lo único que realmente se deprimieron fueron los precios de los combustibles. Los no combustibles realmente no tuvieron una caída pequeña en los primeros meses del año pasado, y después se recuperaron. De manera que hoy en día, sobre todo los productos agrícolas, tienen un precio bastante positivo. De manera que por el lado del comercio, en otras palabras, la crisis fue bastante débil en sus impactos sobre América Latina. Y en tema de financiamiento hubo, pues, por supuesto, una parada, una suspensión del financiamiento que fue dramática al comienzo de la crisis. Ustedes observan, el mes de marzo fue bastante negativo, fueron prácticamente 60.000 millones de dólares que salieron de las economías emergentes, pero la recuperación fue muy rápida, sobre todo de los bonos en monedas duras, que ya desde mediados de abril y por tanto para el promedio de abril comenzaron a ser positivos. Y esta ha sido una fuente de financiamiento muy importante. Las acciones sí se demoraron bastante, pero desde fines del año pasado han tenido un crecimiento absolutamente extraordinario. De manera que la crisis, yo resumo, fue de unos 2 meses comparado con unos 12 meses durante la crisis del Atlántico Norte, unos 6 años en la crisis asiática y unos 8 años en la crisis latinoamericana de la deuda. O sea, una crisis relativamente pequeña. Y esto también se refleja en los datos digamos, del costo del financiamiento. Aquí, digamos, aquí se ve nuevamente al comienzo de la crisis aumentó el costo del financiamiento, pero digamos rápidamente se redujo, mucho más rápido que en la crisis del Atlántico Norte, tardó un poco más de un año, y ciertamente en la crisis asiática, no hay datos de esto obviamente para la crisis latinoamericana de la deuda, porque digamos entonces no había un buen desarrollo de los mercados de oro. Entonces también en materia financiera, digamos, el impacto ha sido débil. El informe que saca la CEPAL sobre, digamos, financiamiento de América Latina, que saca la oficina de Washington, demuestra también que, digamos, por ejemplo, en emisiones de bonos, América Latina le fue muy bien. No tengo datos aquí de remesas, pero hay que decir que en contra de lo que ocurrió nuevamente en 2009-2010,
el monto de la remesa en realidad aumentó en vez de haber disminuido. Y eso especialmente es por los países que dependen de Estados Unidos. O sea, los migrantes a Estados Unidos le mandaron muchos más recursos a sus familias para apoyarlas durante la crisis de lo que había sido cierto. Entonces, por ningún lado tenemos un choque internacional severo, más bien es un choque internacional relativamente. Entonces, lo que concluyo de mi ensayo es que el pobre desempeño es más por razones internas. Primero va por el efecto de la pandemia, que fue muy severo, por lo tanto los temas de salud sobre los cuales escucharemos, pero además que la crisis llegó después de uno de los peores quinquenios de la historia, en realidad, como veremos gráficamente, el peor después de la Segunda Guerra Mundial, la media década perdida en mi terminología, y con muy poco espacio fiscal, en parte porque veníamos de 5 años bastante débiles, entonces en comparación con el espacio fiscal que existió antes de la crisis del 2008-2009, aquí no hubo espacio fiscal significativo, digamos, para aumentar. Esto con algunas excepciones. Yo creo que Perú y Chile son las excepciones más interesantes en esa materia. Aquí vemos los datos de salud, digamos, con el 8.4% de la población. Hemos tenido casi el 19% de los casos y más de la cuarta parte de los muertos. Y en cambio en vacunaciones, pues estamos rezagados significativamente. Y aquí estamos precisamente mi media década perdida. Ustedes ven que los 5 años anteriores a la crisis prácticamente no hubo crecimiento, son peores que los de la crisis asiática, los 5 años de crisis, y los peores que los 5 primeros años de la crisis latinoamericana. Aquí tenemos datos desde 1950 de la CEPAL, o sea, esta es la peor crisis antes de... Por lo tanto, digamos, mi media década perdida ahora se transformará en una década perdida. O sea, una década perdida, 2015-2024, y puede ser incluso más que eso en términos de resultados. Y la comparación internacional con datos del Fondo Monetario, como dijo Alicia, América Latina con la India, digamos, son las 2 regiones peores del mundo en desarrollo, pero cuando uno tiene en cuenta la recuperación esperada del 2021, América Latina sigue siendo la peor región del mundo en desarrollo, de hecho la única que tiene datos negativos, porque India se espera una recuperación, ahora, aunque con la pandemia como ha estado en la India, quizás eso no sea cierto, y de tal manera que nosotros realmente nos comparamos con Europa Occidental en torno al peor desempeño del mundo. Y en pobreza, con los datos de la CEPAL, ya durante la media década perdida había comenzado a aumentar la pobreza y la desigualdad, pero digamos con la crisis se han aumentado significativamente y el impacto laboral, como dijo Alicia, son importantes. Eso me lleva a una agenda que un poco, digamos, integra la que mencionó Alicia, con una anotación, y es que Alicia debe agregar el documento de Equidad, Desarrollo y Ciudadanía del 2000, porque es el principal precedente de todos los documentos que ella mencionó, digamos, en fin. Digamos, con estos elementos en esa agenda, en primer lugar, la necesidad de políticas sociales mucho más activas para los problemas de empleo, pobreza y desigualdad. En términos de crecimiento, colocar la diversificación de la estructura productiva en el centro, apoyada por ambiciosas políticas de ciencia y tecnología, un impulso a la integración regional y lo que yo agrego, una despolitización. Por lo que la politización de la integración regional ha sido uno de los peores problemas de la última década. Políticas macroeconómicas contracíclicas, pero que incluyan unas reformas tributarias progresivas para mejorar la distribución del ingreso y para financiar el aumento del gasto social, avanzar en los compromisos internacionales, en especial los objetivos de desarrollo sostenible y los acuerdos ambientales, y por último, un fuerte compromiso con las instituciones democráticas. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Muchísimas gracias. Interesantísimo lo interno. Uno quiere dar la culpa siempre, pero la parte interna, lo estructural, sigue siendo un lastre gigantesco. Vamos a la segunda presentación. Benedict Bull ya te presentó la secretaria ejecutiva. Tu paper trata el tema de desigualdad, elite, cómo se manejaron, qué está pasando. Es muy interesante porque da una respuesta acerca de la concentración clara, pero al mismo tiempo una intervención de un proceso distributivo que permite a las élites de sobrevivir. Benedict, contanos cómo va el paper y cómo fue el paper. Gracias por estar con nosotros y participar al número, por favor.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gran gusto compartir con ustedes en la CEPAL y hace tiempo que no lo he hecho, entonces agradezco mucho esta oportunidad. Voy a presentar el paper junto con mi coautor, Francisco Robles, de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Alicia, también por la generosa presentación de nosotros. Bueno, como ya se ha hablado mucho y algunos todavía recordamos que cuando la pandemia empezó, algunos hablaban de que iba a ser la gran niveladora, la gran pandemia niveladora. Estamos todos afectados por eso, pero muy pronto las evidencias acumuló de que algunos van a ser más afectados por eso y las desigualdades también por sí mismos son una vulnerabilidad a ser afectado por COVID-19. Y eso coincide básicamente con las conclusiones de la literatura económica sobre el efecto de las pandemias. También en pandemias anteriores han sido los más pobres que han sido más afectados y han generado más desigualdad. Pero nuestra preocupación en este paper es cómo la pandemia afecta las posibilidades de introducir políticas para reducir la desigualdad. Entonces, entramos más en el campo de la economía política. Y eso es un tema que la CEPAL ha trabajado bastante. Salió un informe hace poco de Diego Sánchez y Juliana Martínez y hay muchos otros. Entonces la pregunta es cómo afecta la pandemia las condiciones para llegar a acuerdos sociopolíticos que puedan llevar a menos desigualdad en el largo plazo. Y la literatura sobre este tema es mucho menos concluyente que la literatura sobre el efecto de pandemias en términos más estrictamente económicos. Y la razón es lo siguiente, durante los periodos de estabilidad y crecimiento económico, las élites se han centrado en establecer leyes y reglas que permiten la concentración de la riqueza y la transferencia de riqueza de una generación a otra. Mientras que en tiempos de crisis, incluyendo pandemias, las élites se han centrado en la supervivencia a corto plazo y la conquista de enemigos. En tales periodos, ideas de igualdad social han ganado aceptación, mientras que las élites han sentido presionadas para colaborar y distribuir a las clases más bajas con un impacto a largo plazo en la distribución de ingresos. Y si bien la reducción de la desigualdad de ingresos también puede resultar de periodos de estabilidad y crecimiento, como sucedió en América Latina entre como 2003, 2014, sin una redistribución de activos y cambios institucionales, estos periodos pueden ser de corta duración. Entonces, nuestro argumento es que los resultados de la economía política de desigualdad dependerá en el largo plazo en que la pandemia cambie o no los recursos con que cuentan las élites económicas, su influencia sobre las instituciones y la política. Si la crisis esencialmente transfiere ingresos hacia arriba sin provocar un cambio de élite, podemos esperar una profundización de la desigualdad como el resultado. Si por otro lado la crisis requiere que las élites estén más atentas a las demandas de los grupos no privilegiados, puede generar una necesidad de reestructuración de las instituciones que afecta la cultura de los privilegios, que también mencionó Alicia en el inicio, y posiblemente produzca una reducción de la desigualdad en el largo plazo. Entonces, en ese artículo revisamos los bastantes datos que existen sobre la concentración de ingresos entre los que más ganan durante la COVID-19, los datos sobre la distribución de recursos entre diferentes grupos de élite y las reacciones de élite a las medidas propuestas para controlar COVID-19. Usamos eso para discutir si COVID-19 puede equivaler a una ruptura con el potencial de una mejor distribución de recursos o si simplemente resultará en una transferencia de recursos hacia arriba y mantenimiento del status quo.
Y esa revisión va a presentar Francisco, entonces doy la palabra a él. Muchísimas gracias, Benedicta. Muchísimas gracias a la señora Alicia Bárcenas por la presentación y a Miguel Torres también por la oportunidad. Como decía Benedicta, bueno, nosotros nos preguntamos entonces, con base en datos que teníamos en ese momento a disposición, si era posible rastrear la transferencia de riqueza hacia las élites. Y acá yo creo que partimos de uno de los principales problemas que enfrentamos en América Latina, que es el acceso a bases de datos confiables sobre la riqueza en la región, ¿verdad? Sabemos específicamente quiénes y dónde están los pobres, pero sabemos muy poco con información fidedigna quiénes y dónde están los ricos. Entonces, en primer lugar, con información publicada en ese momento por Oxfam, encontrábamos que durante los primeros meses de la pandemia, los 73 latinoamericanos más ricos vieron incrementada su riqueza en un 17%. Hoy estamos hablando casi alrededor de un 21%, alrededor de $48,200. Frente a ese incremento de la riqueza, nosotros encontramos otra cara, ¿verdad? Es decir, que mientras se concentraba riqueza en la parte superior de las sociedades latinoamericanas, abajo encontrábamos dos principales problemas. Primero, en primer lugar, que si bien durante muchos años las pequeñas y medianas empresas jugaron un papel como estrategias de supervivencia, las medidas de confinamiento y la contracción de las economías a estas empresas las convirtió en las primeras víctimas. Y como decía la secretaria general hace unos momentos, además, en segundo lugar, las segundas víctimas de la pandemia han sido sobre todo personas en condición de pobreza, incluyendo mujeres, personas migrantes y jóvenes. Pues muy pocas, como pareciera hoy obvio, pueden realizar teletrabajo. Además, exploramos los cambios entre las élites en la región y encontramos que es muy probable que la transferencia de riqueza no solamente se haya dado entre clases sociales, sino también entre grupos de élites económicas. Acá destacamos el crecimiento de las plataformas digitales de servicios, cuya importancia principalmente para los gobiernos ha aumentado, pero también para los ciudadanos. Es más, señalamos acá uno de los principales problemas, que la creciente riqueza de las empresas tecnológicas nacionales e internacionales, aunada a la dependencia de los gobiernos de las plataformas digitales, podría reducir las posibilidades de establecer el impuesto digital que la sociedad civil y los organismos internacionales han propuesto. Finalmente, miramos las respuestas de las élites económicas a los primeros meses de la pandemia en América Central, que siempre es un laboratorio muy interesante para entender qué es lo que sucede en la región, y encontramos que no pareciera existir, y hoy pareciera que tampoco existe, esa disposición de las élites centroamericanas de cambiar las instituciones que reproducen la desigualdad. Frente a las propuestas de impuestos, por ejemplo, a la riqueza, en un país como Guatemala, que tiene una carga tributaria del 12%, que es de las más bajas a nivel global, las élites de la región se han opuesto a nuevos impuestos y más bien han exigido la eliminación de impuestos que existían anterior a la pandemia y se han opuesto fuertemente a la pandemia. Y de su parte, lo que las élites han propuesto en la región, que si bien es una tarea urgente, es la filantropía, que lo que hace en buena medida es reproducir el status quo y además mantener y apoyar su capital político y social. Como conclusión, quisiéramos aportar tres temas, que uno, lo que encontramos es que no todas las élites se han beneficiado igualmente de la pandemia, lo han hecho sobre todo los súper ricos, los militares en algunos países, Venezuela, Bolivia, Honduras, El Salvador especialmente, y las élites vinculadas al sector tecnológico. En segundo lugar, que hay pocos indicios de que las élites busquen apoyar reformas distributivas y sobre todo han apostado todo a la filantropía. Y por último, está por verse el tipo de vínculos que las élites nacionales establecerán con las multinacionales ganadoras de los Estados Unidos y de China, que sin lugar a dudas redefinirá buena parte del futuro de la relación de las élites y el futuro de la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Excelente los números. Otra vez confirma un poquito lo que decía José Antonio. Seguimos sobre el mismo proceso. Las condiciones estructurales no cambian y se refuerzan en algún modo. Gracias, Francisco. Gracias, Benedict. Gracias por el paper. Gracias por estar con nosotros. Pasamos a la tercera presentación. Leonardo Lomelí. Leonardo, el tema de la sanidad y economía
eran años que nadie le daba importancia. Y de repente cayó en la mesa como un sopetón. ¡Pah! La sanidad tiene que ver con la economía, no hay una economía a la sanidad, pero cuando se afecta la salud y todos los procesos que tienen que ver con los seres humanos, la economía realmente sufre muchísimo y se ha visto en esto. Así que, Leonardo, gracias por estar con nosotros. Como bien lo dijo Alicia, tener a ti, tener a UNAM es para nosotros un placer. Así que adelante con tu presentación. Contanos, no todo el paper, hay que dejar para que lo lean, hay que dejar sabor para que lo lean. Así que, Leonardo, dale. Muchas gracias, Mario, Alicia. Yo mismo hace años que no me dedicaba a este tema, que habría que comentarles rápidamente que mi tesis de licenciatura tuvo que ver con este tema y desde entonces no había regresado. Bueno, no, sí, había escrito algo todavía hace unos 9 años. Fue la última vez que reflexioné sobre el sistema de salud en México y bueno, rápidamente van a ver ustedes hacia el final que aunque hubo un esfuerzo por aumentar el gasto en salud en México en los últimos 20 años, fue claramente insuficiente dado los rezagos que traíamos ya en la materia. Hay muchos temas que dan para una agenda de investigación larga en materia de economía de la salud y en el caso de México hay algunos que son particularmente interesantes en esta coyuntura. Por supuesto, sabemos que hay competencia imperfecta en casi todos los mercados que están relacionados con la salud. Lo hemos visto de manera destacada en los mercados que producen medicamentos y equipos que son oligopólicos. Lo vivimos incluso en el abasto de insumos y de materiales de protección como las mascarillas al inicio de la pandemia, que se dispararon enormemente los precios porque no había disponibilidad de ellos. Esto, por supuesto, que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de hacer un esfuerzo de sustitución de importaciones en estas áreas e incluso de recuperar capacidades que en la región y en el caso particular de México se tuvieron, por ejemplo, en los años 60 y 70 en la producción de vacunas. Y bueno, las vacunas, por supuesto, son, sin lugar a dudas, en este momento estratégicas y hay que recordar que tienen también un aspecto fundamental. Las vacunas pueden ser vistas como una externalidad positiva porque no cubrirían a toda la población sin los esquemas de vacunación gratuita y obligatoria. Y la investigación no daría resultados suficientes si no estuviera subvencionada por el Estado. La investigación básica, que es fundamental para poder generar las vacunas y parte de la investigación aplicada que ya lleva directamente a producirlas. Hay aspectos macroeconómicos claros que se han estudiado en las últimas décadas de manera relevante, la relación entre el gasto en salud y el crecimiento económico, el acceso a la salud como una variable que incide en la distribución del ingreso y el financiamiento de la salud como una variable macroeconómica que va tomando una importancia cada vez mayor a medida que la transición demográfica y la transición epidemiológica, que van de la mano ambas, pues van llevando al envejecimiento de la población y a que el perfil de las enfermedades que son las principales consecuencias de mortalidad en nuestro tiempo en los países de ingreso medio o superior, bueno, pues son enfermedades cuya atención es cada vez más cara y esto incide en los costos. México enfrenta una situación muy desfavorable en materia de gasto en salud. Tiene un bajo gasto en salud como porcentaje del producto, tiene una mala distribución del gasto, o sea, alrededor del 50-51% es gasto público y el resto es gasto privado, del cual el 41% de ese gasto, o sea, el 80% realmente del gasto privado, es gasto de los hogares y un porcentaje muy alto es gasto en situaciones catastróficas. Solamente hay un 6% del gasto en salud que corresponde a programas de aseguramiento voluntario privados. El gasto público en salud es bajo como porcentaje del PIB si lo comparamos con, no solamente con países desarrollados, como es el caso de Europa, sino también con América Latina. No necesito aclararlo, pero bueno, se los digo, es la línea más abajo, la línea azul. La línea amarilla sería el promedio de América Latina y la línea superior es el promedio europeo. Ha habido un aumento, sí, ha habido un aumento, pero a todas luces ha sido insuficiente, lo vamos a ver más adelante. Ha habido un incremento más importante, habría que decirlo también, como porcentaje del gasto público en salud en el resto de América Latina que en México. En México, el incremento del gasto público en salud como porcentaje del gasto público total
ha oscilado y en Europa pues ha tendido a mantenerse más o menos estable. O sea, ha habido un esfuerzo mayor en otros países de América Latina. A pesar de eso, sí, hubo un intento importante de aumentar el gasto público en México en los últimos 20 años. Aquí vemos cómo es en los últimos años cuando ya se da un estancamiento. El crecimiento más notable se da después de la crisis de 95 y digamos que hasta el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, hacia el año 2012-2013, hay una leve recuperación, hay un pequeño incremento al final de ese gobierno y sobre todo al inicio del actual, pero bueno, se ha dado una situación de estancamiento nuevamente. Tiene que ver, por supuesto, con la fragilidad fiscal de México, con una insuficiente recaudación, no es el espacio para hablar de ello, pero sí para recordarlo como una restricción importante. Eso se refleja en la infraestructura en salud. Nosotros salimos mal en todos los indicadores. En camas de hospital estamos muy por debajo, no solo de los países desarrollados, sino de otros países de América Latina, como Brasil y Chile, de otros países de ingreso medio como Turquía, ni qué decir de los países desarrollados como Alemania o Estados Unidos. Hospitales por millón de habitantes, ahí salimos un poquito mejor, única y exclusivamente porque hay una gran cantidad de hospitales pequeños distribuidos en el territorio nacional, lo cual tiene, y en particular hospitales públicos, lo cual tiene también una desventaja importante porque son hospitales que están muy mal equipados. Entonces eso lo que hace es reproducir también la desigualdad en la atención a la salud en perjuicio de los sectores más pobres y de las comunidades más dispersas. Eso se agrava con una transición demográfica que, bueno, hay muchos otros países de América Latina que están pasando por un esquema similar. El envejecimiento de la población, si comparamos la pirámide de 50 con la de 2010, ya están disponibles los datos de 20 y se refuerza la tendencia al angostamiento de la base de la pirámide. Nos hablan de que van a ir aumentando la población mayor de 60 años y que va a demandar servicios de salud cuyos costos de atención tienden a crecer. Eso se ve más claramente en esta gráfica donde vemos cómo la población de 5 a 14 años va disminuyendo, es la línea amarilla, la población de 75 y más va aumentando de manera consistente y la de 60 a 74 todavía más. A eso hay que añadir que en México hay una población vulnerable por carencia de acceso a la salud y la seguridad social importante. De acuerdo con la información del año pasado, en México 20.2 millones de personas no tienen acceso a los servicios de salud. 71.7 no tienen acceso a la seguridad social y hay 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, lo cual es una proporción muy baja, incluso en el contexto latinoamericano. Por supuesto que se complica además esto con las características propias de la población. Tenemos 3/4 partes de nuestra población padece sobrepeso u obesidad. Somos uno de los países con más alta prevalencia de diabetes y a esto hay que añadir una segmentación de los servicios públicos de salud. O sea, precisamente los que no tienen acceso a la seguridad social y que estarían cubiertos por los programas públicos de atención a población abierta, o sea, población asegurada, bueno, se enfrentan a menos prestaciones y a menos gasto per cápita. Desapareció el Seguro Popular, que fue el esquema en el que descansó principalmente el incremento del gasto público en salud en las últimas décadas. Ha sido sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar, que, bueno, pues si no se le destinan recursos suficientes, desafortunadamente no estará en condiciones de atender todos estos rezagos. Entonces, en conclusión, México presentaba ya importantes rezagos en materia de financiamiento, cobertura, infraestructura de salud, que hacen que por lo mismo el acceso a la salud sea uno de los principales determinantes de la pobreza y la desigualdad. Se requiere un esfuerzo sostenido por incrementar el gasto en salud, que en una situación de emergencia como esta puede financiarse con deuda, pero que en el largo plazo solamente es sostenible con una reforma fiscal a fondo, y las tendencias demográficas demandarán un incremento en el gasto en salud, aún en caso de no aumentar la cobertura, por el envejecimiento de la población y de la transición epidemiológica. Habría que insistir, es un tema de recursos, pero también es un tema de organización de los sistemas públicos, porque la segmentación de los sistemas públicos es un factor que reproduce la desigualdad en nuestro país. Y por supuesto, insistir en que hay un espacio para la cooperación internacional, para la producción de vacunas, ya lo decía Alicia, hay la capacidad, en México hubo una importante
contribución a la producción de vacunas en México en los años 60, 70 e incluso todavía en parte de los 80, se puede recuperar la propuesta de la CEPAL de un consorcio farmacéutico iberoamericano y, por supuesto, también hay un espacio para profundizar en la sustitución de importaciones en los sectores vinculados a la salud también, tanto en producción de equipo como de insumos para la salud. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Este tema, como lo dijimos precedentemente, vuelve al escenario en un modo importante. Incluso nosotros lo teníamos presente, se produjo en materia de la CEPAL, pero ahora nos damos cuenta que la economía, digamos, de la salud es crucial. Y lo que tú dices de construir un sistema estratégico regional que pueda producir y en algún modo tratar de recuperar aquellas capacidades que muchos países de la región tenían y que hoy no tienen más, desde la producción de vacunas a genéricos, a construir cadenas locales. Nos parece un tema extremadamente importante que se vincula al welfare por un lado y a la política industrial, tecnológica y productiva por el otro. Un tema. Así que gracias, Leonardo. Y vamos a la otra presentación, a la nostra cara María Savona. Un piacere. Gracias por tenerte aquí con nosotros, María. Y tú tienes otro tema que es importante. De lo digital, en esta situación hablaron todo, dijeron todo y el contrario de todo. Y pareciera que era una bendición, pero a veces nos damos cuenta que no es una bendición si no hay políticas públicas que funcionen bien. María, un investigador, una profesora muy cerca a la CEPAL que ha trabajado con nosotros. Es un gusto tenerte en este volumen. Así que, María, por favor, la presentación está a tu cargo. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, Divino, sí. muchísimas No gracias, escucharte. Alicia. Mario, muchísimas gracias. Me van a perdonar que voy a hablar en inglés, me resulta un poco más fácil. So this is what I would like to highlight. So it's more of a general discussion. It's an Esto lo que quiero recalcar en realidad es más que el artículo para la revista. Es más, es un futuro de los mercados laborales, que el efecto sobre la pandemia. Entonces, en primer lugar, creo que una emergencia actual es la salud mental. Quisiera recalcar este punto porque cuando empezamos a escribir para este número especial, estábamos en la primera ola y todo el mundo pensaba que íbamos a volver a la normalidad y luego con la segunda ola volvemos a la ansiedad por la falta del contacto físico. Así que este es un tema más general, es un tema de la salud mundial. Vamos a ver, como decía Mario, cómo lidiar con esta situación del estrés postraumático para todo el mundo como impacto de esta pandemia, pero esto me permite concentrarme más en el mercado laboral dentro de este contexto. Me parece importante destacar esto de este contacto de lo digital sobre lo presencial y el impacto que ha tenido la pandemia en ese sentido. La palabra clave son cuál es la extensión de la interacción y cuáles son las diferencias entre los trabajos presenciales y no presenciales y qué es lo que está forjando la diferencia aquí. Me parece que esto también se refiere al contexto ciertamente latinoamericano, pero también mundial. La primera pregunta es ¿quién está a mayor riesgo? Y si los sueldos reflejan este contexto o este carácter de trabajo esencial. En términos más amplios, ¿qué podemos prever en cuanto a las tendencias futuras? ¿Vamos a volver al trabajo físico, presencial? ¿Vamos a quedarnos en el contexto digital o vamos a tener un contexto más bien híbrido?
Y en cuarto lugar, ¿qué hacer al respecto? Estas son las 4 interrogantes que pretendo responder en el trabajo. En esta materia me estoy concentrando en un trabajo de María del Río Chanona y otros, publicado el año pasado. Y en este contexto, lo que tratamos de ver es el nivel o la posibilidad de poder digitalizar un cierto tipo de trabajo que es, y también comparado con su nivel de esencialidad, es decir, cómo atienden a los demás sectores de la economía. Lo que vemos acá es que han diferenciado entre las personas más vulnerables, los trabajos expuestos, no digitalizables, que deben ir de manera presencial a trabajar y que no son muy esenciales. Estos son los que corren mayor riesgo. Y por otro lado, aquí arriba a mano derecha tenemos los esenciales, pero a la vez plenamente digitalizable. Y esto guarda relación también con las diferencias de salario. Y estos son los efectos de estos golpes en el mercado laboral, producto de la pandemia. También es polarizante, de tal manera que esto es algo que debemos tomar en consideración en general y es una exacerbación de los efectos de la pandemia en el mercado laboral. Y me parece que es importante reflexionar al respecto. Lo que planteo principalmente en este trabajo es el oxímoron de la esencialidad, porque los trabajos esenciales a la vez no son digitalizables y simultáneamente están en la base de la distribución de ingreso. Y durante muchas décadas ha habido interés en la economía de los servicios y estaba pensando en esta distribución, porque es bien curioso de que quienes son menos propensos a la innovación o el trabajo remoto, irónicamente, a la vez son quienes más producen el contagio en el contexto del costo baulomiano de la enfermedad, pero a la vez mantienen el funcionamiento básico de la economía, sobre todo en la primera ola. Entonces, la pregunta es, si acaso las economías no debiesen contemplar lo mal pagado que son estos trabajos esenciales, ya que tenemos un concepto de productividad y quizás la productividad es una medida inidónea cuando en realidad deberíamos un mundo pospandémico. Quiero plantear un par de puntos acá con respecto a, primero, vamos a ver quizás servicios más privilegiados, pero también un agotamiento de la fuerza laboral, algo que hay que tomar en consideración. Y otro extremo también es que tener un trabajo plenamente digitalizado podría tener un impacto sobre el aspecto de la innovación. Por lo tanto, si eliminamos de nuestro trabajo toda la interacción presencial, entonces, ¿cuál es el impacto sobre la innovación a la larga? Y a la larga, esto es algo que dijimos, este concepto de plenamente digitalizar, a lo mejor
va a tener un impacto a largo plazo sobre la innovación. Así que quizás sea esto algo que podríamos también tomar en consideración cuando reflexionamos sobre el futuro del trabajo pospandémico. Así que sobre este punto cierro mi intervención. Creo que si queremos pensar de manera atrevida en un mundo pospandémico, la pregunta es hacia dónde tenemos que orientar el financiamiento público. Sin duda, en Europa, por ejemplo, han habido distintos esquemas para poder apoyar a las personas cesantes durante la emergencia, pero creo que la intervención más interesante sería ver los efectos de la salud mental y agotamiento digital. Y muchos fondos públicos podrían utilizarse de manera muy productiva para abordar esta problemática. Segundo, el repensar la relación, la conexión entre la esencialidad de los empleos y la estructura salarial y quizás desacoplarnos del mito de la productividad o de redefinir la productividad precisamente debido a las lecciones aprendidas a partir de esta emergencia. Y como académico, para mí es interesante reflexionar sobre hasta qué punto podríamos tener una disrupción por un mercado laboral plenamente digitalizado. Esa es una perspectiva quizás a más largo plazo con respecto a cómo podría visualizarse un contexto pospandémico. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, María. Muchísimas gracias. No sé, empleo, productividad, salarios, cambia todo eso, cambia la relación. Uno piensa muchas veces que seguimos leyendo la productividad como el sistema de producción es un sistema fordista o postfordista, y cambió completamente, es una estructura completamente distinta, indeterminada e incierta. Y el cambio de lo que está atrás de la producción, del capital social de la producción, es un elemento. Esto para América Latina es crucial, porque tener políticas que no vean el nuevo escenario sería tener la misma respuesta a problemas que no pudimos dar ninguna solución en un contexto distinto. Así que gracias, María, realmente muy importante y una línea de investigación muy, muy, muy interesante y fundamental para nosotros, pero gracias por el aporte a la revista, María, la verdad un gustazo. Tenemos un tema importantísimo que viene ahora y es la macro y tiene que ver con Centroamérica. Juan Carlos y Rodrigo nos van a presentar el paper que tiene que ver con la situación, el rol de la política macroeconómica en Centroamérica. Y eso, como lo dijo Alicia, como lo volvemos a repetir, y dónde está la CEPAL colocada hoy como hoy, Centroamérica, y lo que está pasando en el debate migratorio, lo que está pasando en los modelos de desarrollo, el tema de Centroamérica se vuelve prepotente sobre la mesa, se vuelve fundamental, se vuelve crítico. Y en eso muchas veces pensamos a cómo intervenir en ayuda, en procesos, pero cómo intervenir en un nuevo modelo de desarrollo, que es la reflexión que hacen Juan Carlos y Rodrigo en el paper. Así que Juan Carlos, Rodrigo, por favor, tienen la palabra. Un gusto tenerlos en este número especial. Muchísimas gracias, Mario. Un enorme honor estar aquí con ustedes. Y en este dueto, pues me tocó hacer el mariachi a mí, cantar ahorita. Y si hay alguna pregunta interesante, la contestará Rodrigo. Es la parte intelectual, es ellos. Yo soy el autor material y él es el intelectual. Entonces, aquí estamos en esto. ¿Se alcanza a ver? Es como en las reuniones familiares, ¿me oyes, tía? Sí, te oigo, tía. No quisimos quedar atrás con las bellísimas gráficas que nos acaban de presentar con todos esos puntos, entonces metimos este otro cuadro, María, son mucho más bonitos tus gráficos que los nuestros, pero metimos este cuadro de un salvadoreño, Camilo Minero, que por cierto estudió con Siqueiros y Rivera en México. Bueno, Centroamérica, punto inicial es ¿cómo estaba Centroamérica? Luego tiende uno desde México no tener mucha consideración que Centroamérica luego crece mucho más rápido que el resto de América Latina, tiene otros problemas, pero Centroamérica la encontró pues un crecimiento económico moderado, 2.5%, desde la perspectiva mexicana ahorita ya sería altísimo ese crecimiento, una deuda pública
presentable, la inflación bajo control, pero claro, los grandes retos sociales, la desigualdad, la pobreza, la informalidad, la precarización del mercado laboral, brutales, y lo que mencionaba mi querido amigo y secretario general Leonardo sobre el sistema mexicano de salud, bueno, pues mucho más grave en Centroamérica. Y además el tema de la inestabilidad política y fuerte debilitamiento de los mecanismos o instituciones de integración regional. Los mecanismos internos y externos, ustedes los han dicho miles de veces en la CEPAL, o sea, no me repito, el punto importante del COVID es que no es solamente un choque de demanda, es un choque de oferta también, un choque financiero, choque de expectativas, nos cambian el presente, el pasado y el futuro, y en el caso centroamericano, economías tan abiertas, bueno, pues todas las fuentes generadoras de divisas, exportaciones, turismo y remesas inicialmente pegaron muy fuerte, las remesas después subieron. Hay unos indicadores comparando América Latina en promedio con la región. La región, pues vean, son regiones que uno tiende a hablar de toda Centroamérica, pero son diferentes. O sea, para Costa Rica y Panamá, por ejemplo, las remesas no pintan. De hecho, tienden ellos a ser más bien enviadores de remesas. Pero vean la apertura, las exportaciones, lo que pesan en todos estos países, mucho más que el resto de nosotros, de la región. El turismo, salvo en Costa Rica, pero es mucho más lo otro, y las remesas, porcentajes del 20, 21%, etcétera. Todo eso se cayó, salvo las remesas que luego recuperaron. Este es el cuadro más o menos típico del menú de opciones de política económica, política macro, monetaria, fiscal y crediticia. La cambiaré, luego la tocamos, pero también hay un poco de eso. Y unas adicionales que luego no entran específicamente en la macro, pero son controles de precios, intervención directa en el mercado laboral, todo eso. Vean el menú completo. Nicaragua es una pena, yo creo que hay un silencio estadístico, silencio y no sé cuántas cosas. No sabemos exactamente qué es lo que pasó. Pero el resto de la región, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, vean, crucecitas por todos lados. Si fuera un sudoku ya habríamos acabado. Todos los instrumentos están ahí fuertemente. Se dieron, por cierto, rápidamente cuenta de que esto iba a estar muy feo. La región reaccionó con rapidez y con decisión, con heterogeneidad de todos modos. Ahora, a pesar de ese uso del menú de opciones de política económica macro en fiscal y monetaria, bueno, el impacto es fuerte, ¿no? A veces tienden a decir, bueno, es que fíjate que en Centroamérica no les fue tan mal porque solo cayó 6.4 relativo al 7.7 de América Latina. Pero retomando nuestro enfoque inicial de Rodrigo y su servidor, es bueno, depende cómo veníamos. Bueno, Centroamérica venía creciendo como al 2.5, se le cae 6.4. O sea, la desaceleración, que es el punto importante que tocamos nosotros, es casi 9 puntos de aceleración. Vean en El Salvador, 11 puntos. En Honduras, 11 puntos de aceleración. En Panamá, 14 puntos. Nicaragua lo voy a dejar aparte, y en los otros, Costa Rica y Guatemala, prácticamente 7 puntos de aceleración. O sea, es un golpe muy fuerte económico que a veces, cuando uno se enfoca en el crecimiento del PIB y no en la desaceleración del PIB, las cosas son distintas. Los economistas siempre tendemos a que si no nos gusta el nivel, vamos a la primera derivada, entonces ya está mejor, y si no a la segunda derivada. O sea, las cosas están empeorando, pero a un ritmo menos rápido. Ya nos sentimos bien, son una verdadera miseria las cosas, pero esa es otra danza. Y bueno, la pobreza, pues para variar, tema muy estudiado por la CEPAL, si cae el PIB, bueno, la pobreza pues es brutal, como se agudiza, y lo que va a tardar en esto enormemente. Vean las incidencias son espantosas, ¿no? Ya de por sí partiendo de niveles impresentables. Y las desigualdades, porque me gusta mucho el enfoque de varios de los colegas que hablan de las desigualdades brutales, en particular la de género, alarmante, inaceptable. Los ingresos tributarios se cayeron, todos, era más o menos obvio, pero las respuestas en gastos, como ven ustedes en la línea verde, muy diferente. O sea, Costa Rica 0.3, El Salvador 8 puntos. El déficit fiscal sube en todos, y curiosamente lo que se desploma o crece muchísimo según la perspectiva ética que pongan ustedes es el cociente deuda-PIB. O sea, países que gastaron poquito, Costa Rica, o sea, un déficit fiscal de 1.4, pues se le elevó 11 puntos la deuda PIB. O sea, cuando uno está tratando de corregir deuda y PIB, pues está el numerador y el denominador. Cuando uno enfoca nada más el numerador, entonces es un desastre, porque por no querer aumentar la deuda, no querer gastar mucho, pues el PIB se desploma, y hete aquí que la aritmética es terrible, es rigurosa. Pues si se cae 10% lo de abajo, el cociente es espantoso. En política fiscal es largo el menú que hacemos en el documento, bueno, sobre todo Rodrigo, muy exhaustivo, metiéndonos a los programas
planes de desarrollo, planes fiscales, todo. Lo que se ve es apoyos fiscales a diestra y siniestra, el LCR, en el IVA, a empresas, a personas, transferencias a las MIPYMES, a sectores productivos, a los pobres y a los nuevos y viejos pobres, y otras medidas de atención, controles de precios. En todos los países se impusieron controles de precios a los productos de la canasta básica y también hubo intervención directa en el mercado laboral. Y bueno, los grandes desafíos, como decía Prebisch, no es que vivamos nuevos problemas, vivimos los viejos problemas con una gravedad acentuada. Desafíos económicos, sociales, ambientales, cito mucho el trabajo de Alicia y de ustedes, queridos colegas, o citamos, perdóname Rodrigo, las tres patas del desarrollo, lo económico, lo social y lo ambiental, y las tres tasas de crecimiento que pues no empatan, no embonan, la contracción económica de las más grandes, la restricción externa imperante, y además con lo que mencionaba Alicia al principio, el pago de servicio de la deuda. Ya no solo hay que hablar de restricciones externas en tipo comercial, sino también financieras. ¿Dónde vamos a pagar esas tasas de interés o esos intereses después? Ya no se dirá la deuda. Y ahí traemos el tema de arquitectura financiera internacional, sin duda. Las pobrezas, las desigualdades, la precarización laboral, migración, derechos humanos, etcétera. Mayores impactos de corto y largo plazo en los grupos vulnerables. Las brechas en educación, en salud, en protección, en pensiones, etcétera, se amplían por minuto. Y lo ambiental, bueno, está muy bonito. Tenemos los cielos azules del estancamiento, sales y respiras, pero pues desafortunadamente a la hora que esto empieza a arrancar, empieza a echar humo otra vez, ¿no? La recuperación se va a estar dando con niveles altos de emisión, pero urge ese cambio estructural y descarbonización, porque si no, a veces se dice, es que no se van a cumplir los acuerdos ambientales. No solo no se van a cumplir los acuerdos ambientales, no se va a cumplir el desarrollo, ni incluyente ni no incluyente. Tiene que ser sustentable, si no, no va a ser sostenible. La interacción de las tres dimensiones debe marcar la nueva agenda de desarrollo. Punto que mencionó José Antonio, mi querido José Antonio, el BESI, pues el BESI, la verdad, chiquito, pero cómo ha hecho ruido, ¿eh? Digo, como dicen, quien dice que el tamaño no importa, no ha dormido con un mosquito en un salón, en una recámara. Pues esto es qué bárbaro, ¿no? El BESI, vean la cantidad, lo que ha desembolsado relativo al Banco Mundial y demás, y no ha parado, sigue dándole, ¿eh? Esta semana el BESI anunció la aprobación de 600 millones para apoyos, y además quisiera yo aclarar o quisiéramos, lo digo yo, que a veces en algunas instituciones se aprueba pero no se ejecuta. En el BESI se aprueba y se ejecuta, entonces nos da mucho gusto. El Consejo Monetario Centroamericano armoniza la política monetaria muy bien, ya solo falta el detallito de quién va a armonizar la política fiscal, si de veras queremos movernos hacia una integración. Nada más, ya te estás riendo, Alicia. Nada más falta ese pequeñito detallito, quién paga y cómo paga y a quién se le cobra. A pesar de todo eso, hay que revitalizar y potenciar las iniciativas de cooperación e integración regional, como han mencionado ustedes, en particular José Antonio. Indispensable en la estrategia de salida de la región. Mediano y largo plazo empieza el mismo día, que es hoy. Tienen que estar articuladas las visiones nacionales con la de la integración racional, dije, fíjense, integración regional, política de transformación productiva, desarrollo sustentable, remover las restricciones externas cruciales, financieras y comerciales al crecimiento. Y cuando habla uno de la reforma fiscal que se necesita, no solo es la parte de estabilizadores automáticos y no solo es la tributación redistributiva, es más y mejor gasto, eficiente, ojalá hacia una protección social con derechos, basada en derechos. Como decimos ahí, por favor, no se les ocurra entrarle otra vez a las políticas de austeridad prematuramente, con el objetivo de bajar ese cociente, como decimos nosotros, la salida es subir el PIB, a lo mejor es con inflación, pero con crecimiento sería mejor, pero va por ahí. Luego otro, ya lo dijimos, y el consenso, siempre los pactos políticos para la igualdad, se necesita crear ese consenso al interior de los países y entre ellos, entre los actores sociales, políticos y económicos relevantes para rediseñar esa agenda de desarrollo. La comunidad internacional no puede estar ausente de eso y no puede ser meramente un observador. Y regresamos a lo mismo, Mi Pueblo, por Camilo Minero. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, sin más, creo, gracias a todos. Alicia, por favor, vamos al cierre. Yo creo que tenemos material para hablar 2 días seguidos, pero bueno, pero no vamos a poder. Lo dejamos así, para la próxima. Sin anestesia, yo quería escuchar comentarios de todos, pero bueno, con mucho gusto. Creo que tenemos un excelente material en todo este número de la revista. Me gustó mucho, José Antonio, tu comparación de la actual crisis sanitaria con la Gran Depresión de la década de los 30, la asiática y el periodo 2008-2009.
que tú denominas muy bien la crisis del Atlántico Norte. Creo que es bastante importante y sobre todo creo que nos brindas la oportunidad de analizar los choques asociados a financiamiento externo, los términos de intercambio, volúmenes de comercio y de remesas, que, como tú afirmas, han tenido impactos menos graves. Ahora, pero relevas algo que me parece muy interesante y es la insuficiente cooperación financiera internacional. Yo creo, digamos, mi visión, por supuesto, es que sí es cierto que tenemos que resolver una serie de problemas internos, que es la clave, ¿verdad?, de por qué América Latina y el Caribe estamos como estamos, pero, o sea, por el pobre desempeño que tenemos, magro crecimiento y falta de políticas, además, en muchos terrenos, pero también creo que la asimetría internacional no está ayudando. Yo diría que la comunidad internacional ha dejado afuera a los países de renta media, por ejemplo, en todas las fórmulas que se están buscando de financiamiento para el desarrollo, y eso me parece que en nuestra región agrava, porque las calificadoras de riesgo nos han bajado la calificación a casi todos los países, y esto aumenta los costos del financiamiento. Así es de que creo que, si bien es cierto, hay factores estructurales internos muy importantes, también es verdad que ante un mayor endeudamiento en la región y mayores pagos del servicio de la deuda, estamos en una situación bastante complicada. Me parece que tienes razón, debemos voltear a ver nuestro gran documento que a mí me tocó colaborar contigo en Equidad, Desarrollo y Ciudadanía. Fue un documento muy, yo diría muy precursor y que dio una visión, y desde ahí, por supuesto, la CEPAL fue construyendo sus documentos de igualdad y de cambio estructural, y sobre todo yo diría, de meter de verdad el tema ambiental como un tema de desarrollo y económico, porque me parece que siempre se veía como una externalidad, ¿verdad? Y ahora nos damos cuenta que ninguna externalidad, hasta el Fondo Monetario va a poner nuevas condicionalidades relacionadas con la acción climática, espérense tantito, porque ahí viene el Fondo Monetario con nuestra querida Cristalina, que es además pro cambio climático, pro acción climática muy, muy fuerte. Así es de que, muy bien, muchas gracias, José Antonio. Benedict, qué importante tu tema, estudiar. Gracias, José Antonio, como siempre te abrazamos con mucho cariño, sabemos que te tienes que ir. Benedict, realmente qué importante estudiar a las élites. Ay, mi madre, esto es un gran punto, de verdad, y cuánto agradezco esta visión tan importante que nos has brindado junto con nuestro colega Francisco Robles. Muchas gracias, de verdad. Creo que es fundamental ver qué está pasando con la concentración. Nos miramos, casi siempre vamos a ver a los pobres y la pobreza extrema y no sé cuánto. Ahora tenemos que estudiar las élites porque se están enriqueciendo, y esto asociado al gran tema del impuesto a la riqueza que está saliendo al debate muy fuerte. Internacionalmente se está planteando un impuesto que se llama solidario por única vez, en donde las empresas que han generado grandes ganancias en la pandemia puedan destinar un porcentaje importante para financiar la pandemia. A mí me preocupa en ese caso, es temporal, por única vez, porque ese dinero va a ir nuevamente a financiar a las empresas de las vacunas, o sea, es un poquito que va a dar la vuelta, pero lo más interesante va a ser que de verdad haya un impuesto al patrimonio y a la riqueza, y eso lo analizamos en el último panorama fiscal, que los invito a mirar, porque efectivamente creo que la inercia es a que va a haber más concentración de la riqueza en la élite, y creo que debemos, y Francisco Robles también habló de esto muy, muy bien, en donde efectivamente creo que esa transferencia hacia las élites y los grupos de élite económica son los grandes ganadores, ¿verdad? Las plataformas de servicios digitales con privilegios, además, ¿verdad? Los que se les hacen exención. Cuando el mundo está hablando de ponerle impuesto a las grandes transnacionales digitales, nuestra región les está quitando los ciudadanos, es una cosa espantosa. Pero bueno, o sea, la región siempre va como en sentido contrario, y ahí es donde deberíamos tener un caso. Y cómo las élites, en lugar de pronunciarse respecto a este impuesto, ¿verdad? O sea, a los más ricos, hablan de filantropía, que bueno, en fin. Así es de que muy interesante la visión, querida Benedict y Francisco Robles, muy, muy interesante. Leonardo, qué bárbaro, interesantísimo tu paper y tu presentación, porque
nos das música para nuestros oídos, porque resulta que la CEPAL, a petición de la CELAC de México, nos pidió preparar un plan para estudiar las capacidades tecnológicas e industriales de la región para producir vacunas. Imagínate qué oportunidad. Entonces, y la UNAM, por cierto, estuvo presente en una reunión que organizó la CELAC, donde se analizó las capacidades de México, y bien lo que dices, que tenía capacidades en los 60s, en los 70s, que ha perdido y que hay que recuperar. Y también, y vinieron los países, vino Brasil, vino Costa Rica, vino Argentina, o sea, la región tiene que recuperar la capacidad para producir sus propias vacunas, sus propios insumos médicos. No podemos solo concentrarnos a la producción de genéricos, que es hacia donde nuestras industrias se han ido, y no hemos sido capaces de estar en la punta de la innovación que debería hacerse. Nos interesa mucho continuar contigo este trabajo porque vamos a continuar, vamos a hacer este plan que nos ha pedido CELAC, y creo que nos has dado un panorama fantástico de varias cosas, no solamente yo diría del conglomerado o del complejo industrial farmacéutico, digamos, sino también del sistema de salud, que en cierta medida es la demanda, ¿verdad? O sea, cómo se comporta la demanda frente a esta problemática y qué se tiene que hacer en ambos sentidos. Así es de que muy interesante. Nosotros sí estamos trabajando para ir hacia un consorcio latinoamericano de producción industrial y también de investigación, ¿verdad? Y creo que ahí sí se une muy fuertemente investigación con desarrollo en este sector estratégico. María Savona, gracias por argumentar, ¿verdad? Esta consideración de la nueva esencialidad. Estoy hablando en español, pero I can switch to English also, but I think you raise very interesting. Creo que ha señalado puntos muy interesantes con respecto al agotamiento. Estamos todos agotados digitalmente y físicamente, pero también con respecto a la importancia de la salud mental y el concepto de la nueva esencialidad de los empleos. Nosotros no estamos pagando el precio por los trabajos esenciales y eso es, raya para la suma, esa es la situación. Y de hecho hay un tema sumamente importante acá. Las mujeres somos esenciales en este concepto de la esencialidad y sin embargo no se nos renumera, en sobre todo el trabajo doméstico no remunerado, sobre todo de las mujeres que han vuelto a hacer eso durante la pandemia, pero también estamos hablando de los trabajos precarios, los trabajos de base y sin duda hay que hacer algo al respecto. La verdad, tu trabajo, María, es sumamente interesante. Muchísimas gracias. Creo que tuvimos la oportunidad de escuchar el panorama de Centroamérica, querido Juan Carlos Moreno, en el que tú has trabajado mucho. Y fíjate que nosotros vamos a tenemos, por supuesto, y tú lo sabes, mucha relación con el sistema de integración centroamericano y lamentamos tanto que no haya, yo diría, que no se haya potenciado la integración centroamericana como se debería y que la llegada de China, por cierto, ha provocado una gran caída, por ejemplo, en la manufactura centroamericana, que era su gran pilar, vamos a decirlo así, de la pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Y ahora tan azotada la región centroamericana por divergencias políticas, lo que decía Ocampo, ¿no? Cómo desideologizamos la integración y nos volvemos más pragmáticos para responder a la pandemia, porque de verdad en Centroamérica un tema que quizás vale la pena también conversar es que las vacunas, de acuerdo a la OPS del 23 de abril, la verdad que las vacunas que están llegando al sistema centroamericano es bajísimo. Solo han llegado 13 dosis por 100 personas en Costa Rica, 13 en Panamá por cada 100 personas, 9 en El Salvador, 9 en Belice, 9 en República Dominicana y 1 o casi 2 en Nicaragua, 0,9 en Guatemala y 0,6 en Honduras. Por favor, o sea, a ver, si vamos a crear en el mundo islas de inmunidad, esas hacia donde vamos, y el SIC ha hecho esfuerzos, Centroamérica Unida contra el coronavirus, etcétera, pero la verdad es que, como bien dices tú, hay que abordar esto
con una visión estructural profunda, donde se aborden, digamos, las razones estructurales del bajo crecimiento, de la baja productividad, la fiscalidad, y todo ello, la verdad, está contribuyendo al éxodo masivo de jóvenes y mujeres, por supuesto en el norte de Centroamérica hacia el norte, y en el sur, ¿verdad? De Nicaragua para abajo, o de Costa Rica o sea, de Nicaragua para abajo en realidad hacia el sur, y ese éxodo, ¿verdad? Nos tiene que decir algo, porque hay un agotamiento del pacto centroamericano, hay un desencanto en la población centroamericana. Entonces ahí creo que tenemos mucho que hacer. La CEPAL tiene mucho que hacer y lo seguiremos haciendo. Estamos en el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica con un cambio de estrategia de Estados Unidos, ¿verdad? Que vamos a ver si eso ayuda un poco más al desarrollo de esta región. Miren, quiero decirles que ha sido un evento fantástico. Quiero agradecerles a todas y a todos de verdad por su contribución. Miguel Torres, nuestro querido editor, el verdadero editor de la revista, Mario y yo somos los invitados, ¿verdad? Hicimos una contribución que espero que les parezca interesante, y por supuesto los invito a leer los 14 artículos, porque de verdad creo que este número va a tener gran relevancia. Nos han dado ustedes ideas para la agenda de CEPAL, la que yo recojo, ¿verdad?, para continuar nuestro trabajo en servicio de la región. Así es que muchísimas gracias, los saludo, los abrazo y de verdad les reconozco el que hayan estado con nosotros hoy. Muchas gracias, un honor. Gracias. Muchas gracias. Un gran Muchas placer. gracias. Gracias, Alicia, gracias a todos. Muchísimas gracias.